mandarles los saludos respetuosos de nuestra Municipalidad de San Antonio, darle la bienvenida a nuestro amigo Hugo González, a nuestra amiga Marisol Ordóñez, a nuestro querido presidente Miguel Valenzuela, a todos los que hoy nos acompañan, dirigentes de los diferentes sectores, especialmente a este pueblo pujante, 26 de marzo, como hoy en día ha demostrado una unidad a través de la construcción de 5 escaleras con apoyo también, aporte de las municipalidades. Esto es muy importante porque somos conscientes que nuestro distrito, al igual que la provincia, tiene mucho trabajo, mucho requerimiento, muchas necesidades que atender. Él tiene que trabajar con 32 distritos y nosotros trabajamos con una población de más de 100.000 habitantes. Somos el distrito más grande de toda la provincia de Huarochirí, pero también así como es grande en población, es grande la necesidad. Es por eso que yo quiero felicitar al amigo Miguel por esta iniciativa de hacer un trabajo mancomunado en convenio donde la provincia ha aportado con cemento, la regidora a título personal ha aportado con cemento, mi persona también está el día de hoy entregando las 100 bolsas de cemento que necesitan para seguir construyendo las escaleras. Compromiso de que esta losa deportiva sea una verdadera losa deportiva con concreto. Es por eso que hoy con Hugo González, y lo tuteo porque somos amigos de hace muchos años, pero es nuestro alcalde de la provincia, estamos coordinando para en el mes de octubre, finales de octubre, vamos a dar inicio a la construcción de esta losa deportiva para la asociación 26 de marzo. También estamos acá con el presidente de Rinconada Villasol, el señor Nick. También hay un compromiso. Mi persona va a construir el muro de contención. La Municipalidad de San Antonio construye el muro de contención y el alcalde Hugo González construye la losa deportiva. También en ese mismo mes, octubre, estamos iniciando ese proyecto tan importante. Pero lo que nosotros avisionamos como autoridades es de una vez seguir gestionando el proyecto de agua y desagüe, que es tan importante para la población que se va a beneficiar. Es cierto que 26 de marzo no forma parte de la primera proyección, pero está cerca a seguir el trabajo cuando se culmine. Hoy el alcalde provincial les va a dar una buena noticia. Aquellos sectores que no forman parte del proyecto de agua y desagüe sí pueden tener pistas. Los que están dentro del proyecto de agua y desagüe no pueden tener pistas. Es por eso que el alcalde va a darles un gran anuncio y como siempre vamos a seguir trabajando cada vez más con Hugo González porque hemos cumplido. A comparación de otras autoridades que vinieron también acá, anexo 22, fueron a Cerro Camote y a otros distritos y ofrecieron muchas cosas y hasta el día de hoy no lo cumplen. Pero Hugo González y Evelyn Feliciano van a seguir trabajando de la mano hasta el último día del año 2018. Somos un grupo que queremos mejorar la identidad guarochirana, la identidad del distrito de San Antonio. Del arco hacia adentro es Huarochirí. Es por eso que agradecemos a nuestro alcalde ese mejoramiento del arco de ingreso y lo más importante, alcalde, tenemos un compromiso, seguir trabajando por la educación guarochirana, seguir trabajando por la educación del distrito de San Antonio, seguiremos construyendo más colegios, seguiremos apoyando a los centros educativos, porque creemos que lo mejor que podemos hacer en lo que es inversión es invertir en educación. Agradezco también a aquella universidad y a otras universidades que están viniendo a hacer trabajos sociales acá en nuestro querido Jicamarca. Agradecer a todos ustedes por este gran recibimiento y verdad que no pensábamos hacer ejercicios, pero ha sido muy importante. Gracias por caminar y recorrer los 5 pasajes, las 5 escaleras y decirles a ustedes, queridos amigos de 26 de marzo, continúen trabajando. Va a haber más cemento para seguir haciendo las escaleras y este mejoramiento no solamente es para ustedes, sino lo más importante, para nuestros hijos, para las personas de tercera edad que lo quieren. Gracias a todos ustedes y muchas felicidades.